Respirar parece algo demasiado elemental como para ocupar un lugar central en el entrenamiento, pero de hecho es lo primero y lo último que hacemos en nuestras vidas. Sin embargo, en la escalada la respiración cambia antes de que aparezca la sensación de agarrotamiento en el antebrazo, mucho antes de que la vía se dé por perdida. Cuando te colgas de una regleta exigente, el cuerpo no interpreta solamente una demanda física, interpreta exposición, la altura, la incertidumbre, la posibilidad de una caída. Esa interpretación activa circuitos profundos relacionados con la supervivencia. La amígdala evalúa el riesgo. El sistema nervioso simpático aumenta su actividad, la frecuencia cardíaca sube y la respiración se modifica. No porque falta oxígeno, se modifica porque el cerebro prioriza protección. La respiración se vuelve más rápida y superficial. Predomina el patrón torácico superior. Los hombros se elevan levemente. La mandíbula se endurece. El tono muscular basal aumenta. Y ese aumento de tono no es neutro. Incrementa el costo energético del movimiento. Eleva la concentración muscular. Reduce la economía. Y lo hace antes de que el antebrazo falle. En fisiología del ejercicio sabemos que la economía no depende solo de la eficiencia metabólica, sino también de cuánta activación innecesaria acompaña ese gesto. La respiración es uno de los moduladores más directos de esa activación. Cuando la respiración se desorganiza, el movimiento se vuelve más caro. Uno de los fenómenos más frecuentes en la escalada son las microapneas. Son pequeños bloqueos respiratorios que aparecen en movimientos duros, en chapajes tensos, en lanzamientos o en movimientos muy exigentes. Desde el punto de vista fisiológico, la apnea cumple una función clara. Cuando bloqueas la respiración y cerrás la glotis de forma transitoria, aumenta la presión tanto intraabdominal como intratorácica. Y ese aumento genera una mayor rigidez en el tronco. La cavidad abdominal funciona como un cilindro presurizado que estabiliza la columna. Y esa estabilidad mejora la transmisión de fuerza entre el tren inferior y el tren superior, entre lo que hacemos con los pies y lo que hacemos con las manos. En gestos muy explosivos o en bloqueos máximos breves, esta estrategia puede ser muy funcional. Permite generar más tensión, más compactación corporal y mayor eficiencia en la transferencia de fuerza. El problema aparece cuando esta estrategia puntual se convierte en un patrón constante. Si cada movimiento que hacemos medianamente exigente va acompañado de una apnea, la presión intratorácica se eleva repetidamente y eso disminuye el retorno veloso al corazón de forma transitoria, altera la dinámica cardiovascular y aumenta la percepción subjetiva del esfuerzo. Además, la rigidez global se mantiene más tiempo del necesario. Lo que en un instante mejora la estabilidad, sostenido en el tiempo aumenta el costo energético. La apnea continua también eleva el tono muscular basal en el cuello, en los hombros, en la mandíbula. Y esa tensión accesoria no participa directamente del gesto, pero consume energía y reduce la fineza del movimiento. En una vía de continuidad, repetir bloqueos respiratorios no mejora la producción de fuerza. Aumenta la fatiga periférica y la fatiga central. La clave no es eliminarlas, es contextualizarlas. Utilizarlas cuando el gesto lo requiere y liberar inmediatamente después. Permitir que la exhalación reorganice el sistema. En la escalada la diferencia no está en presurizar el cuerpo, está en saber cuándo hacerlo y cuándo soltar. La respiración no es solamente ventilación, es un ritmo biológico continuo. Y los sistemas rítmicos internos cumplen una función organizadora en el control del movimiento. Desde el punto de vista neurofisiológico, el movimiento no se produce como una suma de contracciones aisladas. Es el resultado de patrones coordinados que integran múltiples grupos musculares. El sistema nervioso busca estabilidad funcional reduciendo grados de libertad innecesarios. En ese proceso, cualquier variable que modifique el tono basal influye directamente en la calidad del gesto. La respiración es una de esas variables. Cuando la respiración es estable y rítmica, el tono muscular global tiende a regularse. Disminuye la cocontracción excesiva entre los agonistas y los antagonistas. Se reduce el ruido motor, es decir, las activaciones accesorias que no aportan al objetivo del movimiento. Y en escalada esto se traduce en algo muy concreto. Menos tensión donde no hace falta. Por ejemplo, cuando la respiración se vuelve errática en un paso técnico de pies pequeños, suele aumentar la rigidez en los hombros y en el cuello. Esa rigidez no mejora la adherencia del pie bajo ningún concepto. Solo incrementa el costo energético y reduce la fineza de ajuste.
La sensación subjetiva es clara. El cuerpo se siente más duro de lo necesario. El gesto pierde fluidez. Aparece una leve torpeza y en cambio, cuando la respiración acompaña el movimiento con continuidad, el gesto se percibe más integrado. Los hombros permanecen más bajos. El agarre es firme pero no crispado. La transición entre presas es más suave. La respiración actúa como un oscilador organizador. Funciona como un metrónomo que estabiliza la secuencia motora. Esto no es una metáfora. En múltiples estudios sobre coordinación rítmica se observa que los sistemas respiratorios pueden acoplarse a patrones motores, generando mayor estabilidad temporal. En términos prácticos, cuando el ritmo respiratorio se desorganiza, el movimiento pierde coherencia temporal. Se acelera o se frena sin relación con la dificultad real del movimiento que estamos haciendo. Aparece impulsividad o excesiva cautela. Muchos escaladores intentan corregir la técnica enfocándose únicamente en la colocación de pies o en la fuerza del agarre. Sin embargo, ignoran el patrón respiratorio que acompaña a ese gesto. Técnica y respiración forman parte del mismo sistema. Una respiración superficial aumenta la activación de la musculatura accesoria. Esa activación eleva el tono basal del tronco. El tronco más rígido reduce la capacidad de ajuste fino en las extremidades. La consecuencia es pérdida de precisión. Las sensaciones a observar cuando la respiración interfiere con el control motor son algunas de estas. Movimientos más bruscos de lo habitual. Dificultad para realizar ajustes finos en presas pequeñas. Sensación de cuerpo compactado más allá de lo necesario. Elevación constante de los hombros incluso en pasos fáciles. O el ritmo que acelerado no coincide con la dificultad real. Cuando la respiración se estabiliza, la experiencia cambia. El cuerpo se siente más disponible. El gesto se percibe más económico. Las transiciones son más fluidas. Y además, la respiración influye en la estabilidad del tronco. Una respiración diafragmática funcional mantiene un tono abdominal que favorece soporte sin una rigidez excesiva. En cambio, una respiración torácica o una respiración alta genera tensión superficial sin una estabilidad profunda eficiente. En movimientos de compresión o en bloqueos laterales esta diferencia es evidente. La estabilidad proveniente de la presión intraabdominal bien regulada permite transmitir fuerza sin una rigidez global innecesaria. El control motor eficiente requiere una alternancia entre la tensión y la liberación. La respiración organiza exactamente esa alternancia. Si el cuerpo permanece en tensión constante, la economía se pierde. Si la liberación ocurre en el momento incorrecto, la estabilidad falla. Por eso aprender a sincronizar la respiración y el gesto mejora esta dinámica. En vías largas, esta organización respiratoria permite mantener consistencia técnica cuando aparece la fatiga. En bloques intensos favorece la precisión bajo carga. La respiración no va a agregar técnica, pero permite que la técnica disponible se exprese con menor interferencia. En el largo plazo, esta diferencia acumulativa implica la sostenibilidad del rendimiento. El escalador que mantiene organización respiratoria preserva economía. El que respira de forma caótica incrementa el desgaste invisible. El control motor no es solo coordinación visible, es regulación interna que sostiene esa coordinación. Y la respiración ocupa un lugar central en esa regulación. La respiración no es solamente un intercambio gaseoso, es una señal interna constante. Y esa señal forma parte de lo que en neurociencia se denomina interocepción, o sea, la capacidad de percibir y representar el estado interno del cuerpo. La interocepción integra formación proveniente de los receptores viscerales, cardiovasculares y respiratorios. La ínsula anterior en el cerebro cumple un rol central en esta integración, construyendo una experiencia consciente del estado corporal de ese momento. No es una percepción vaga, es un mapa interno dinámico. En la escalada ese mapa interno define decisiones milimétricas. Cuando la percepción interoceptiva es precisa, el escalador detecta pequeños cambios antes de que se transformen en un problema. Percibe el aumento progresivo de tensión en el tórax. Nota cuando la respiración empieza a cortarse. Siente el endurecimiento incipiente en la mandíbula. Reconoce que los hombros se elevan levemente más de lo necesario. Esos microindicios aparecen mucho antes de que el antebrazo pierda fuerza real. Cuando la interocepción es baja,
la caída parece repentina. El gesto falla y la explicación se atribuye únicamente a la falta de fuerza. Sin embargo, lo que ocurrió fue un aumento sostenido de activación interna que no fue detectado a tiempo. La respiración es una de las vías más accesibles para entrenar esa percepción. Si en medio de una vía podés identificar que tu respiración pasó de amplia a superficial, que la exhalación se volvió incompleta o que el ritmo se aceleró sin que la dificultad aumentara, estás accediendo a una información predictiva. Esa información permite intervenir antes del colapso. Las sensaciones a observar son concretas. Sensación de presión en el pecho, elevación involuntaria de los hombros, mandíbula apretada sin necesidad real, ritmo respiratorio más rápido que el movimiento, sensación de urgencia que no coincide con la dificultad objetiva del paso. Cuando estas señales aparecen, el cuerpo ya está aumentando la activación simpática. Si no se regula, esa activación incrementa el gasto energético y reduce la precisión del gesto. La consecuencia práctica es muy clara. La interocepción respiratoria mejora la calibración del esfuerzo. Un escalador con buena percepción interna distingue entre fatiga real y activación excesiva. Sabe cuando todavía hay un poco de margen. Evita abandonar un intento con una sensación exagerada de dificultad que en realidad proviene de una tensión global innecesaria. Y además, la interocepción mejora la toma de decisiones en los reposos. Si podés percibir que tu respiración aún está desorganizada, entendés que el sistema no se recuperó del todo, aunque el antebrazo haya bajado la congestión o la presión aparente. En términos más amplios, la interocepción entrenada reduce el desfase entre el estado real y la percepción subjetiva. Ese desfase es una de las principales causas de error en deportes de autorregulación como la escalada. La respiración funciona como un indicador accesible porque es modulable y observable al mismo tiempo. No necesita de instrumentos para percibirla, solo una atención dirigida. Con práctica, esa atención deja de ser forzada, se integra al gesto y se convierte en una capa de información que acompaña el movimiento sin interferir. En este punto, la respiración deja de ser un ejercicio y se convierte en una herramienta de lectura interna. Y cuando podés leer lo que está pasando antes de que el cuerpo abandone, empezás a escalar con mayor margen de maniobra. La respiración no solo influye en el movimiento, también modula directamente el sistema nervioso autónomo. Este sistema regula la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tono vascular y el nivel general de activación. Dentro de este sistema, el equilibrio entre el simpático y el parasimpático determina el estado interno desde el cual actuamos. En la escalada, la activación simpática es necesaria. Permite producir fuerza, reaccionar rápido y sostener la activación. Pero el problema no es la activación. El problema es la activación excesiva y sostenida en el tiempo. Y aquí es donde la exhalación cumple un rol clave. Durante la exhalación se incrementa la actividad vagal, asociada al sistema parasimpático. Y este fenómeno se relaciona con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador reconocido de una regulación autónoma. Exhalaciones ligeramente más largas que las inhalaciones favorecen una disminución del ruido fisiológico sin apagar el sistema. La diferencia que van a encontrar es sutil, pero es decisiva. Cuando el nivel de activación es demasiado alto, la percepción del esfuerzo se distorsiona. Movimientos técnicamente ejecutables se sienten más amenazantes. La visión se estrecha, el foco se rigidiza, la tolerancia a la incomodidad disminuye. La exhalación prolongada actúa como un modulador. No reduce la fuerza disponible, sino que reduce interferencia. En términos prácticos, una exhalación completa antes de un movimiento clave genera varias modificaciones simultáneas. Descenso leve de la frecuencia cardíaca, reducción del tono excesivo en la musculatura accesoria, disminución de la urgencia interna y mayor claridad atencional. La sensación subjetiva es diferente a relajarse. No se trata de ablandarse, se trata de sentirse más organizado. Muchos escaladores confunden intensidad con tensión global. Creen que para rendir bien deben estar completamente comprimidos. Sin embargo, la tensión útil es localizada y estratégica. La tensión global sostenida se convierte en un desgaste excesivo. La exhalación permite diferenciar una de otra. En un crux, por ejemplo, la activación elevada es inevitable. Pero si esa activación está acompañada de respiración superficial y fragmentada,
El gesto pierde precisión. La mano va a apretar más de lo necesario. El pie se coloca con menor sutileza. El cuerpo oscila más. Y ahora una exhalación larga antes del movimiento reorganiza todo el sistema. Las sensaciones a observar cuando la exhalación está funcionando correctamente incluyen una sensación de mayor espacio interno en el pecho, un descenso perceptible de los hombros, un inicio del movimiento más estable y menos impulsivo, y una reducción leve de la prisa interna. Los errores frecuentes al aplicar esta estrategia incluyen el exhalar demasiado rápido y brusco, generando hiperventilación posterior. Intentar respirar excesivamente profundo, generando un mareo. Convertir la exhalación en un ritual rígido que aumenta la ansiedad si no se cumple. Y confundir la regulación con lentitud excesiva. La regulación eficaz es discreta. También es importante entender que la exhalación no debe eliminar completamente la activación simpática. En la escala de un cierto nivel de activación siempre es necesario para producir fuerza y mantener la concentración. El objetivo no es bajar la intensidad, es bajar la activación innecesaria. En vías de escalada largas, aplicar exhalaciones completas en los reposos permite recuperar con mayor eficiencia. La frecuencia cardíaca desciende más rápido. El sistema se reorganiza antes de que el antebrazo vuelva a trabajar. Y en bloques duros, utilizar una exhalación previa al intento puede disminuir el pico de activación inicial que suele generar errores técnicos en el primer movimiento. Desde el punto de vista fisiológico, esta capacidad de modular la activación mediante la respiración representa una herramienta accesible y 100% entrenable. No requiere dispositivos ni entrenamiento complejo. Requiere práctica en contexto. Con el tiempo, la exhalación deja de ser un acto consciente exagerado. Se integra al gesto. Se convierte en parte del ritmo natural de la escalada. El escalador que aprende a regular su actividad mediante la respiración no se ve más tranquilo desde afuera, se ve más estable. Y en escalada, la estabilidad interna bajo carga es una ventaja acumulativa. Tenemos varias estrategias para trabajar la respiración. La primera de ellas es detectar las apneas. El primer ejercicio que les voy a plantear no busca cambiar nada, busca revelar el patrón. Elegí una vía fácil o un bloque lejos de tu máximo. Escalando normalmente, pero agrega una consigna interna. Cada vez que hagas un movimiento exigente, pregúntate silenciosamente, ¿estoy respirando? No intentes corregir de inmediato, sino que observa. Las sensaciones típicas cuando detectas apnea incluyen presión interna en el pecho, los hombros elevados, la rigidez cervical. También puede aparecer una leve sensación de urgencia o prisa en hacer el movimiento. Vas a notar que muchas apneas ocurren justo antes de ejecutar un movimiento, como si el cuerpo se preparara comprimiéndose. Ese es el primer aprendizaje. El cuerpo utiliza las apneas como estrategia automática de estabilidad. Los errores comunes serían exagerar la respiración al descubrir la apnea, intentar forzar respiraciones profundas en cada paso o perder el foco técnico. Primero detectar, luego intervenir. La segunda actividad que les planteo es exhalar en el esfuerzo. Una vez identificado ese patrón de apnea, comenzamos a integrarlo. Elegir un bloque de una intensidad media. En el movimiento más exigente, exhala de forma controlada mientras ejecutas el gesto. La sensación buscada es continuidad. El gesto debería sentirse menos rígido. Los hombros deberían permanecer más bajos. Si lo haces correctamente, el movimiento no se siente explosivo, sino se siente fluido. Los errores frecuentes pueden ser exhalar demasiado rápido y quedarse sin aire, exagerar el sonido, perder la coordinación o transformar la exhalación en una descarga brusca. El objetivo es sincronía fina, no dramatización. El tercer ejercicio es recuperar en los reposos. Muchos escaladores llegan al reposo con respiración acelerada y se concentran solo en sacudir los brazos. Y este ejercicio consiste en priorizar regulación antes de la acción. En cada reposo real, realizar 3 exhalaciones largas y completas, ligeramente más largas que la inhalación, en una relación de 2 a 4 o 2 a 6. Sentí el descanso en los hombros, la liberación progresiva en el pecho, la disminución del tono general. La sensación buscada es una reducción de la urgencia interna. Después de estas respiraciones, reorganizar los pies y las manos. ¿Cuáles serían los errores frecuentes? Apurarse, inhalar en exceso, perder atención en el entorno. El reposo efectivo comienza por el sistema nervioso. El cuarto ejercicio es el ritmo en travesía.
Este ejercicio entrena la economía respiratoria. En una travesía continua, sostener un ritmo respiratorio estable durante al menos un minuto. Puedes usar un patrón como 2 movimientos por respiración completa. La sensación buscada es una regularidad. Si el ritmo se pierde, el movimiento suele volverse rápido. Cuando el ritmo se mantiene, la percepción del esfuerzo disminuye aunque la intensidad objetiva sea exactamente la misma. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Contar obsesivamente, exagerar la profundidad respiratoria, descuidar la técnica de pies. El ritmo debe acompañar al movimiento, no dominarlo. Y el quinto ejercicio o estrategia que les propongo es la respiración antes del cruce. Antes de iniciar un bloque que genere presión, realizar una exhalación larga y completa. Pausá 1 o 2 segundos y arrancá. La sensación buscada es claridad previa al movimiento. Si se realiza correctamente, el inicio es más estable y menos impulsivo. Errores frecuentes serían convertirlo esto en un ritual rígido, exagerar la pausa o depender psicológicamente de la secuencia. Es una herramienta de regulación puntual. La respiración no es un accesorio, es un modulador central del estado interno. No reemplaza bajo ningún punto de vista ni la fuerza ni la técnica, las optimiza. Y en la escalada donde pequeños márgenes definen el resultado, aprender a respirar bajo carga genera diferencias acumulativas que aparecen en el último tercio de la vida. Respirar mejor no te hace más fuerte, te hace más eficiente, más claro, más sostenible. Y en el largo plazo, esto cambia tu forma de escalar.